Dios les guarde, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de conexión, un miércoles a mitad de semana, muy necesaria, ¿verdad? Nutrirnos de la palabra del Señor en este tiempo. Así que permítanos presentar este espacio al Señor como siempre lo hacemos, ¿verdad? Al inicio de todos nuestros programas, en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo hermoso que hemos separado intencionalmente para compartir junto con nuestros hermanos, aunque a la distancia, cerquita, por medio de estos medios, oh Dios del cielo, y separando espacios, Señor, para instruirnos en tu palabra, para recibir el refrigerio, Señor, a mitad de semana, oh Dios del cielo, en coinonía y en comunidad de fe, Señor Jesús. Padre, bendice a estos mis hermanos, Señor, los que están aquí conectados y los que se van a conectar más adelante viendo este video, Dios del cielo, que sea de bendición a sus vidas, oh Dios del cielo. Mira cada asunto particular, mira sus necesidades, mira sus preocupaciones, mira sus temores, oh Dios del cielo. Y sabemos, oh Dios, que tú no lo miras a la distancia, sino que tú te acercas, Padre, al ser humano, a tu creación, amándoles y queriendo tener cercanía con ellos, oh Dios del cielo. Así que en tus manos están todos y cada uno de sus asuntos, oh Dios del cielo, sabiendo que tú pones por obra, Padre, tu voluntad por sobre todos aquellos que creemos en ti, Señor, y que ponemos nuestra confianza plena en ti. Bendice a mis hermanos en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo hemos pedido. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, qué bueno es estar aquí conectados juntos a través del internet, a través de Zoom. Eh, una vez más estamos agradecidos de este tiempo de conexión y de poderlo ver, aunque sea así en la distancia, poder ver a algunos de los hermanos que están conectados. Bueno, como ustedes saben, eh, durante estos meses, la pastora Mariela ha estado a cargo del tiempo de conexión. Y hoy le dimos un día de descanso. Ella está por ahí conectada. No significa que ella estuvo libre, no significa que ella nos ha pedido un día especial o tiene alguna situación, sino que decidimos hacer una transición en esta temporada en que ya iniciamos las vacaciones, entre comillas, de la tesina. Así que hemos decidido, ¿verdad? Tratar de trabajar en este rol y entrar de lleno en lo que es tiempo de conexión para hablarle y estar junto con ustedes. Esta noche ella ha estado trabajando, el último trabajo de ella ha sido una serie que ella ha querido trabajar sobre el tabernáculo, el significado espiritual del tabernáculo, la relación con Dios, con Cristo, en medio del tabernáculo, como nosotros lo podemos ver. Y hoy voy a tratar de tocar este tema que es extenso. Esto está listo para que sea una serie extraordinaria solamente de lo que yo le voy a hablar. Así que yo les quería hablar específicamente sobre Cristo como el sacrificio perfecto. Este es el tema de esta noche. Cristo como el sacrificio perfecto. Así que inmediatamente les tengo que decir y les tengo que informar que para hablar sobre el sacrificio perfecto en una comparación con los sacrificios que se hacían en el tabernáculo del Antiguo Testamento, hay que irnos específicamente a la carta de Hebreos. Para mí la carta de Hebreos es una disertación específicamente sobre estos puntos de comparación en cómo el autor de Hebreo quiere enseñarnos no solamente a la comunidad de fe del primer siglo, sino a nosotros de cómo Jesús eh, era mayor que todo lo que se hacía en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Así que en esta noche vamos a estar comparando entre los sacrificios del tabernáculo con el sacrificio de Jesús. Vamos a estar hablando un poquito sobre Cristo como el sumo sacerdote. Vamos a estar hablando como Cristo en ese lugar santísimo. Vamos a estar hablando del tabernáculo como un lugar de adoración. El tabernáculo fue hecho para que tú y yo fuéramos capaces de adorarle, de exaltar el nombre de nuestro Señor. Y es un reflejo, nos decía Mariel, que es un reflejo de lo que es Jesús
y este tabernáculo es un reflejo del tabernáculo celestial. En el tabernáculo que Jesús está allá arriba, al lado, a la diestra del Padre. Bueno, en la introducción yo quería eh, trabajar un poquito sobre lo que es el tabernáculo en cuestiones de la definición. Y el tabernáculo es un templo portátil, un templo provisional, donde el Señor se encontraba con su pueblo. Ahí era el lugar donde el pueblo de Dios adoraba, tenía un encuentro para adorar con Dios. El santuario que era portátil, una vez más se los afirmo, la construcción se ordenó en el monte Sinaí y que acompañó a los israelitas por la peregrinación del desierto, y no fue hasta que llegaron a la tierra prometida en el reinado de Salomón que se estableció el nuevo templo. Eh, y yo creo que ustedes sepan, como nos decía Mariel, el tabernáculo está compuesto de diferentes partes, tiene diferentes componentes. Por ejemplo, estaban los atrios, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, y a la misma vez se componía de varios objetos o utensilios, como era el arca del pacto, como era el candelabro de oro, como era la propiciación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que uno pudiese abundar sobre todo este tema, pero como no sé cómo Mariel va a trabajar este tema, pues yo decidí enfocarme específicamente en lo que le había dicho a Mariel que iba a tocar. Así que cada parte del templo era representativo del tabernáculo celestial, y era representativo de Cristo, de Cristo. Así que, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la llegada de Jesús a la tierra, con el trabajo de Jesús en la tierra y luego con su muerte y resurrección? Se establece, y Jesús vino a la tierra a establecer un nuevo pacto. Bueno, en el Antiguo Testamento el primer pacto estaba relacionado con las ordenanzas y el culto del santuario terrenal, eh, donde estaba, ¿verdad?, conectado con todas estas reglas que tenía que ver con el sacrificio de animales, la sangre limpiaba del pecado provisional. Sin embargo, este nuevo pacto, que es la crucifixión de Jesús, vino a a limpiarnos de todo pecado, de una sola vez y por todas. Este es el pacto que vino a desaparecer al viejo, vino a sustituir el viejo pacto. Y esto es una promesa que nos establece Dios. Es una promesa que estableció Dios, que la cumple con Jesús, y que ahora Jesús, que lo vamos a estar discutiendo más adelante, está en el tabernáculo celestial como mediador y sumo sacerdote por nosotros. ¿Y qué somos sacerdotes? ¿Qué es mediador? ¿Qué es eso de los sacrificios? Quizás tú nos estás viendo hoy, quizás no conoces mucho del Antiguo Testamento, del Nuevo y de lo que sucedía. Hoy en esta noche yo voy a tratar de resumir y de tocar algunos puntos importantes que quiero resaltar. Por ejemplo, el sacrificio era un acto piadoso o dedicado en representación del acercamiento de la humanidad, el acercamiento del humano con Dios en una conciencia de arrepentimiento. Dios establece esta ordenanza de poder adorar a Dios a través del sacrificio, llevando una ofrenda no como una obligación, sino como un acto piadoso en representación de que nosotros nos queremos acercar a Dios. Los principales sacrificios que se hacían en aquella época normalmente son bastantes. Yo solamente voy a mencionar los que se consideran principales, que era el holocausto, la ofrenda de oblación, la ofrenda de paz y la ofrenda por el pecado, que esa ofrenda también se le conoce como la ofrenda de expiación por los pecados. Es la ofrenda que nos limpia. Y esto tiene un dato bien importante, y es que cuando lo vemos desde la perspectiva de Levítico, usted va a ver a Dios dando una orden, que es esa: holocausto, la ofrenda de oblación, la ofrenda de paz y la ofrenda por el pecado o la expiación.
Pero cuando lo podemos ver del hombre hacia Dios, empezamos por la ofrenda del pecado. Porque nosotros no estamos aptos para acercarnos a Dios, y es por eso que necesitamos comenzar nuestra relación con Dios pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo perdón por nuestras transgresiones, por las cosas que hemos hecho que no han sido correctas. Y luego, ¿verdad? Nos vamos moviendo hasta poder alcanzar eso, lo que es el holocausto, como una ofrenda de adoración y aceptación a Dios. Ahora, el acto de pecar es sinónimo de muerte. La palabra dice que la dádiva del pecado es muerte. Así que la manera de acercarnos a Dios desde el Edén fue con un acto de sacrificio por nuestras transgresiones, un acto de sacrificio eh, en busca de restablecer la relación con Dios que se dañó en el Edén, que se dañó a través del acto de Adán, y que hemos continuado pecando y cometiendo errores en nuestra vida. Y ese acto es una restablecer nuestra relación con Dios. Y eso significa que yo tengo que estar matando los becerros, y tengo que estar, si quiero acercarme a Dios de nuevo y quiero restablecer mi relación con Dios. No. Cristo, la palabra dice que el sacrificio de Cristo es representativo para restablecer nuestra relación con Dios a través del sacrificio. Déjeme explicarle esto con arroz y habichuela. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo restableció nuestra relación con Dios, porque Cristo fue el sacrificio perfecto de una sola vez, y su sangre nos ha estado limpiando. Ese sacrificio, esa sangre que Jesús derramó en la cruz, ha estado limpiándonos de todo pecado, de toda transgresión. Así que Jesús fue el que restableció la relación de Dios con la humanidad, con la humanidad. Ahora bien, ¿cuál era el plan de ese santuario? ¿Cuál era el plan de nuestra vida, el plan que Dios estableció para, para Cristo y para nosotros aquí en la tierra con el primer tabernáculo y su sacrificio? Bueno, el plan era desarrollar el ministerio de sacerdote en el Antiguo Testamento, como el sacerdote, como un mediador encargado de establecer un contacto, un contacto entre el pueblo de Dios, el pueblo y Dios. Esa era la función que tenía los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ahora, sin embargo, en el Nuevo Testamento, el hombre como pecador no podía llegar a Dios. Sin embargo, Cristo, a través de la cruz, abrió el camino. Cristo abrió un enlace como el sumo sacerdote para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento era solamente el sacerdote, el sumo sacerdote tenía la oportunidad de entrar al lugar santísimo para estar en la presencia de Dios, y entonces él ser la conexión para que pudieran limpiar tus pecados durante un año a través de ese sacrificio. Sin embargo, Cristo rompió el velo. Cristo rasgó el velo. Cristo volvió a unir la relación entre el Padre y la humanidad, entre tú y Dios. Ya no necesitamos sacrificar algún becerro, alguna paloma, alguna oveja, porque Cristo, el sacrificio de Cristo fue representativo sobre eso, y se convirtió en el sacrificio perfecto para que tú, a través de tus rodillas, a través de tu oración y a través de tu conexión, te acercaras al Padre sin ningún intermediario, solamente Cristo como mediador y sumo sacerdote. Ahora, eh,
Cristo, voy a hablar un poquito de Cristo como la representación del sumo sacerdote. Quiero resaltar las funciones del sumo sacerdote. Quiero decir que no quería poner el texto completo ni ir a Levítico y sacar, pero el sumo sacerdote tenía unas funciones, al igual que los sacerdotes en el tabernáculo. Y muchos de ellos le tocaba sacrificar, aceptar, recibir la ofrenda, sacrificar, presentarla delante de la presencia de Dios en el arca del pacto, o ya sea en en los demás lugares donde se hacía en el lugar santo, para que esa presencia de Dios aceptara tu ofrenda como un olor grato, un olor agradable, y hubiese un acceso entre tus pecados y Dios pudiera perdonar tus pecados para que tú pudieras tener paz y ser bendecido por Dios. Ahora, Hebreos 8 nos señala que el punto principal es que tenemos un sumo sacerdote. Una de las preocupaciones que tenía el pueblo de Dios en la antigüedad era que estaban confundidos sobre si tenían que sacrificar o no y si el tabernáculo, si el templo había sido destruido, cómo ellos iban a conectarse con el Padre. Y una de las que el autor nos reseña y nos trabaja durante la carta de Hebreos es que Jesús Cristo se convirtió en el sumo sacerdote. Él se sentó, dice el texto, en los lugares de honor a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Así que Cristo abrió el acceso. Cristo hizo un nuevo camino entre tú y el Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es la función de Jesús allá en el tabernáculo celestial? Pues bueno, allí Jesús sirve como ministro del tabernáculo del cielo, que es el verdadero lugar donde se reciben las adoraciones. Y ese tabernáculo no es construido con nuestras manos, no tiene que ver con los cedros del Líbano, no tiene que ver con, sino que fue construido por el Señor, no por manos humanas. El texto también nos revela que ya que el deber del sumo sacerdote era presentar las ofrendas y los sacrificios, nuestro sumo sacerdote está en los cielos presentando cada una de nuestras ofrendas, cada una de nuestras oraciones, cada una de nuestras peticiones en el cielo, como mediador y como sumo sacerdote. Así que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Yo no sé si usted puede sentir paz porque el hombre se equivoca. Yo me equivoco como pastor, soy humano, pero qué bueno es saber que mis peticiones, mis oraciones están en las manos de Jesús, que se las está entregando a Dios Padre y está intercediendo por ti en los lugares celestiales y está presentando tu ofrenda con un olor grato delante del Señor. Bueno, ahora, volviendo a lo que hablábamos sobre las cuatro ofrendas más importantes o las que yo considero más importantes, quise escoger cuatro. Eh, la primera es la del tabernáculo, es la del holocausto. Y en el Antiguo Testamento, esta era la ofrenda de aceptación delante de Dios. Esta ofrenda era la que se utilizaba para que el que fuese a entregar los demás ofrendas se presentase a sí mismo a través de esta ofrenda, a través de este sacrificio. Y este Nuevo Testamento, Cristo representa esta ofrenda. Él se presentó a sí mismo de acuerdo a la voluntad divina para el cumplimiento del propósito y el mantenimiento de la gloria de Dios que allí había al tomar el pecado. Esta ofrenda era representante de la víctima como del ofrendante.
Por lo tanto, Cristo no solamente representa al sacerdote, sino que también te representa a ti. En los lugares celestiales, Dios está allí, pero Cristo está recibiendo tu ofrenda e intercediendo con tu ofrenda. No tiene que ver si tú eres apto o si eres aceptado. Tiene que ver con que Jesús ya ha sido aceptado. Y tu ofrenda sube delante de Dios porque Jesús ya ha sido aceptado. Por ende, tú has sido aceptado. Tu ofrenda ha sido aceptada también. Así que hay un cántico que yo lo puse por ahí porque mientras yo escribía esto, eh, yo decía, ¿cómo es posible esto, verdad? ¿Cómo yo puedo verlo? Y me acuerdo de esta adoración que muchos cantamos, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor. ¿Cómo tú puedes ser un grato perfume si has estado cometiendo errores constantes? Claro, porque el perfume que sube a la presencia de Dios es el perfume del sacrificio que hizo Jesús, de ese sacrificio que él hizo por ti y por mí. Por eso es que Dios nos acepta, porque él mira a Jesús en ese sacrificio. No mira lo pecador que yo soy, no mira mis errores, no mira cuán mal yo he estado en mi vida, no mira la drogadicción, no mira mi alcoholismo, no mira cuán adicto he sido, cuán adúltero he sido, cuán daño he hecho a los demás, sino que él mira a aquel que ofreció su vida perfecta, aun cuando no la merecía. Dice Filipenses 2:8 que él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El sacrificio de Jesús es el sacrificio perfecto, porque él, sin cometer pecado, fue llevado a la cruz por ti y por mí, para que por su sangre y por sus llagas fuéramos nosotros curados y sanados, fuéramos nosotros limpios del pecado. Eso es ese tabernáculo, esa ofrenda del holocausto, porque esa ofrenda de aceptación, a veces yo no sé usted, ¿verdad? Pero a veces uno se acerca delante de la presencia de Dios y con una cabeza cabizbaja oramos y no sabemos si Dios realmente ha aceptado con un olor grato nuestra ofrenda. Esta es la ofrenda de aceptación. Jesús ofreció su vida por ti y por mí. Dios nos acepta en primer plano porque Jesús puso tu vida, puso su vida por ti y por mí. Ahora, la ofrenda de la oblación, es una ofrenda que no tiene que ver con derramamiento de sangre. Sin embargo, es una ofrenda vegetal, no tiene que ver, como decía, ¿verdad? Con derramamiento de sangre. Así que esta ofrenda no es de expiación. Sin embargo, esta ofrenda era parte de la ofrenda de expiación y era parte de la ofrenda del holocausto. Y esta ofrenda representaba la vida de Cristo y la energía del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando bien? Esta ofrenda en el tabernáculo representaba la vida de Cristo y la energía del Espíritu Santo. En una parte se ponía en el horno, porque esta ofrenda, como no era de carne, no era de algún becerro, alguna paloma, no tenía que ver con sangre. Así que esta ofrenda era de la flor de harina, aceite como representación del Espíritu Santo, y la metían en un horno o en un sartén y hacían pan con él, sin levadura. Pero el incienso lo ponían afuera, lo ponían en el altar para que el olor del incienso subiera a la presencia del Señor como un olor grato,
como un olor grato de aceptación. Así que esta ofrenda representaba la vida de Cristo que vivió para Dios. La vida de oblación era la vida de Cristo aquí en la tierra, que era aceptado. Él fue aceptado, vivió para Dios. Él no vivió para los hombres ni lo que pensaban los hombres. Él vivió eternamente para Dios. Hizo todo lo que hizo en la tierra, no porque quería tener una posición, no porque quería ser rey, no porque quería ser alguien grande aquí en la tierra, no, lo hizo por adoración al Señor. Lo hizo porque toda la gloria le pertenecía a Dios. No le pertenecía a los hombres, ni siquiera a él, le pertenecía a Dios, al Padre. Así que esta ofrenda en el Nuevo Testamento era la representación de ese sacrificio vivo de la vida de Jesús en la tierra. La vida de Jesús en la tierra. Ahora, la ofrenda de paz es una ofrenda bien interesante porque la ofrenda de paz no tenía el objetivo como las primeras dos ofrendas, que era de acercar el resultado de las ofrendas era acercar a la gente a Dios, sino que esta ofrenda tenía como objetivo acercarte, reconocer, más que acercarte a Dios, era reconocer la bendición de Dios en tu vida. That's it. La ofrenda de paz era la ofrenda que no enseñaba, el objetivo no es enseñar cómo un pecador podía tener paz con Dios, sino que se trataba del bien, del resultado de haber recibido la bendición de Dios. Y esta ofrenda normalmente usted la ve cuando algunos enemigos se sentaban después de una guerra y hacían un pacto de una alianza de paz, y hacían un pacto de paz en donde lo que buscaban era tener un acto de consagración y de comunión con ellos, como un acto de que ya no va a haber paz. Pero esta ofrenda de paz que se hacía en el tabernáculo era un pacto de comunión con Dios. Era que venían con la intención y la mente de como Dios me bendijo, yo estoy agradecido con Dios y vengo a recibir y he reconocido que he sido bendecido por Dios, pues entonces vengo a ofrecer mi ofrenda de paz con Él, mi ofrenda de paz con Él. En Hebreos 6:18, así que dice el texto, así que Dios ha hecho ambas cosas, ha hecho la promesa y el juramento. ¿Cuál es la promesa? Bueno, dice el texto Hebreos 6:14, dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa era la promesa. Así que Dios no solamente hizo una promesa de paz para bendecir al pueblo, a su pueblo, sino que él mismo también cumple el juramento de que nos va a bendecir. Dice el texto y continúa en el versículo número 18, dice que así Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, pues es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. El tabernáculo, la ofrenda de paz, la ofrenda que nosotros nos acercamos a Él, los que nos refugiamos en Él, tenemos la confianza y la esperanza de que Dios está al frente de nosotros. Tenemos la esperanza y un ancla firme y confiable en que Dios está en el interior del santuario, que Dios es nuestro mediador frente del Padre, que Dios está en el lugar santísimo, no solamente como el sumo sacerdote, sino intercediendo por ti y por mí. Esa es la promesa y esa es la bendición que Dios cumple. Él está con Dios. Él ha consagrado
tu relación y tu comunión con Dios y con la familia para que tú y yo tengamos una conexión directa con Él, una relación directa con Él y que tú tengas la esperanza de que vas a recibir tu promesa. La ofrenda de paz nos une con Dios, pero también es el acto de reconocer que hemos sido bendecidos por Él. No solamente que en el mundo tendremos aflicciones, sino que Él ha prometido que Él está contigo. No es que en el mundo vamos a tener las aflicciones, no es que te enfoques en lo que Dios te ha prometido. Los que confían en Él saben que en los momentos difíciles Dios está con nosotros. Y esa es mi ancla y esa es mi confiabilidad en el Dios que está intercediendo, en el Dios que está como el sumo sacerdote delante de Dios, entregando cada una de mis ofrendas, entregando cada una de mis oraciones delante de la presencia de Dios. Él está en el santuario celestial intercediendo por ti y por mí. Y la última ofrenda que voy a estar trabajando en esta noche es la ofrenda del holocausto, no es la ofrenda del holocausto, perdón, es la ofrenda por el pecado o lo que le conocemos la ofrenda de la expiación. Y esta es la ofrenda que es bien diferente a la ofrenda de paz y a la ofrenda del holocausto, porque estas ofrendas uno se acerca como a para adorar a Dios. Sin embargo, esta ofrenda en particular era la ofrenda que buscaba aceptar a la víctima o acusar a la víctima. O te acercabas o te marcaba. Esta era la ofrenda, dice que esta es la ofrenda del cambio del pecado que se identificaba con el pecado del ofrendante. El que venía con pecados a ofrendar. Y como usted sabe, la ofrenda del pecado no le agrada a Dios. El pecado no le agrada a Dios. Así que esta ofrenda no es una ofrenda con olor grato. Es una ofrenda con culpabilidad. Es una ofrenda que él reconocía que el pecado me dominaba. Sin embargo, el acto de Jesús en la cruz fue un acto para un deleite del Señor en todo momento. Así que cuando Jesús va a la cruz a cumplir esta ofrenda, que es la ofrenda por el pecado de la humanidad, sí llega el olor grato a Dios. Porque en esta ofrenda, aunque es por el pecado de la humanidad, Dios, Jesús deleitó en todo momento al Señor. Así que esa ofrenda subió como un olor grato. Sí, subió como un olor grato. Tú, en el Antiguo Testamento, un becerro, una paloma, un cabro, una cabra, todo lo que tú pudieras entregar no iba a subir como un olor grato delante de la presencia del Señor por culpa de tu pecado. Sin embargo, el acto de Jesús en la cruz, esa ofrenda de Jesús como el cordero que quita el pecado del mundo y de la humanidad, esa sí subió con olor grato delante de Dios porque Dios siempre agradó, Jesús siempre agradó a su Padre. Así que este acto fue un acto con todo deleite para el Señor. Hoy Dios no se alegra por nuestros pecados, pero su sacrificio en la cruz, el sacrificio de Jesús, hace que Dios se agrade en restaurarnos, que Dios se agrade en limpiar el pecado que nosotros hemos causado, el daño, restaurarlo. Dios, como parte de su promesa que ha cumplido a cabalidad, busca no grabar la ley en piedra, sino ser capaz de grabar la ley en tu mente y en mi corazón, en tu corazón y en mi mente para que Él sea tu Dios y nosotros seamos su pueblo. Cristo fue condenado por nuestro pecado,
mas fue un sacrificio agradable a Dios porque su vida y su muerte fue adoración genuina para Dios. Una palabra que nosotros tenemos que preguntarnos es si nuestra vida está siendo o está llegando con un olor agradable a Dios. Si no lo es así, necesitamos buscar la manera de que nuestra vida sea con olor agradable, para que la muerte también sea un olor agradable para Dios. Aunque este sacrificio que Jesús hizo por la humanidad fue adoración genuina, fue una entrega genuina de alguien que no pecó, cambió su vida para alguien que pecó. Él quebró su relación con el Padre para restablecer la relación de la humanidad, para restablecer la relación de la humanidad. El sacrificio y la ofrenda por el pecado se cumple en el sacrificio de Jesús en el Nuevo Testamento como el acto más genuino de adoración de la humanidad. Ahora, ver el viejo pacto y el antiguo pacto, ver la carta de Hebreos en el capítulo número 9, nos hace ver que Cristo es el sacrificio perfecto. Dice el capítulo 9, versículo 11, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que ha venido. Él entró en el tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, y cual no fue hecho de manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su sangre, no con la sangre de las cabras ni de los becerros, entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. A través de su sangre, de su sacrificio, Él aseguró la redención de la humanidad. Él aseguró tu redención y mi redención. Y establece que bajo el sistema antiguo, la sangre de cabra y de todo, y la ceniza de las novillas, no podían limpiar el cuerpo de las personas. Sin embargo, imagínese cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de las acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por él, por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y escuche bien, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Todo lo que yo le estaba diciendo de que Dios es el mediador, de que Dios es el sumo sacerdote, no lo estoy diciendo yo, nos lo dice la Biblia, nos lo dice el autor del libro de los Hebreos. Él es el mediador de Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió, ¿para qué? Para librarnos del castigo por los pecados que había cometido ese primer pacto, ese primer pacto. El antiguo pacto era repetitivo, no nos limpiaba totalmente del pecado. Sin embargo, el sacrificio de Jesús vino a establecer una relación con Dios y con la humanidad, y vino a liberarnos del castigo que da la muerte. Así que ya terminando, creo que nos quedan, estos son los últimos dos slides, si no me equivoco, es un llamado a permanecer firmes en el nuevo camino, en el nuevo pacto que estableció Dios. Hebreos 10:19 dice, así que amados hermanos, y mira lo que dice ahí, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo. Usted y yo, cuando moramos, podemos entrar, podemos entrar con valentía al lugar santísimo. Por causa de la sangre de Jesús, por su muerte, Jesús abrió que un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza
en Él. Entremos directamente en la presencia de Dios. Ya tú no tienes que reunirte con alguien para entregar tu sacrificio, entregar una oveja, entregar una paloma, sino que tú mismo, a través de tus rodillas, a través de tu relación con Dios, a través de la oración, tú puedes buscar la presencia de Dios, hablar con Dios, conectarte con Dios con un corazón sincero y tener la confianza de que Él te escucha. Continúa diciendo, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada ¿con qué? Con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestros cuerpos han sido lavados con la agua pura. Y termina diciendo, versículo número 23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y termina diciendo, y me encanta esto porque a veces nosotros pensamos que permanecemos firmes en el camino. ¿Cuál es mi función ahora? ¿Sentarme y no hacer nada? No, mira lo que dice el 24. Dice, pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen, no sé lo que dice ahí, como hacen algunos. Así, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora en el día de regreso, que el día de regreso se acerca. El día de su regreso se acerca. Eh, Mira lo que dice el 19, quiero volverlo a afirmar, porque esto es medular para ti y para mí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Teniendo libertad. En el Antiguo Testamento no había esa libertad. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, hermano. Ahora tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de entrar al lugar santísimo a través de la oración, a través de la relación con Él, a través de la conexión con Él, reconociendo que la sangre de Jesús abrió un nuevo camino, abrió un nuevo enlace, una nueva conexión para que tú pudieses hablar con Él. Si fuese hoy, diría que Dios te dio el celular para que lo llames cuando tú quieras. Dios te dio la línea de acceso para que hable. Dios te dio el Wi-Fi para que te conectaras con Él. Dios te dio el nuevo GPS para que te conectaras con Él. Conéctate, conéctate, conéctate con Dios. Y ahora, tú y yo, ¿qué sacrificios hacemos, Dios? Pastor, ¿qué sacrificios hacemos hoy? Ahora, hoy, ¿qué podemos hacer con los sacrificios? Tenemos que hacer sacrificios, tenemos que ir a buscar por ahí una cabrita, tenemos que buscar ahí un becerro, tenemos que buscar una paloma. No, ya Jesús es el sacrificio vivo, pero sin embargo, sí nos manda a hacer algo. El texto en hebreo, el capítulo 13, versículo de 10 al 17 dice, tenemos un altar del cual no tenemos derecho de comer lo que nos sirve en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, solo quemaron fuera del campamento. Ahora voy en el que es medular. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por vivir, la por vivir. Así que Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Escuchó bien. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Usted quiere hacer un sacrificio, alabe a Dios. Usted quiere hacer un sacrificio, vaya al templo y alabe a Dios. Dé gracias al Señor, agradezca a Dios. De esos son los sacrificios que Dios agrada. Dice, continúa diciendo, el sacrificio de alabanza, es decir,
fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuáles? De la alabanza, de hacer el bien y de ayudar a otros. De esos sacrificios se agrada Dios. En el tabernáculo de hoy día, que se ve, que Dios regrese viéndote haciendo el bien y ayudando a los demás, llevando sacrificio de alabanza, exaltando el nombre de Dios. Dice el 15, ofrezcamos continuamente el sacrificio de alabanza, agradezca, exalte el nombre del Señor, diga cuán bueno y cuán agradable ha sido sus obras en tu vida. Sujétense a vuestros pastores, que son los que velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no que hagan, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Hagan sacrificios de alabanza, de hacer el bien y de ayuda mutua. Con esto concluyo, para que tú puedas entender lo que te pedimos hoy, lo que Dios te pide hoy, es que tú hagas sacrificios, pero sacrificios de alabanza, sacrificios de hacer el bien, sacrificios de animar a los demás, sacrificios de ayudar a los demás. Esos son los sacrificios que Dios agrada. No el de matar una paloma, porque ya, ni matar un becerro, porque ya Cristo, su sangre, ha sido derramada para que tú fueses salvo, para que tú fueras limpio de todo pecado. Pero continúa haciendo los sacrificios que a Dios le gusta, que es hacer el bien, que es tenerlo en la alabanza y que es ayudar a los demás. Permíteme orar. Señor, te adoro y te bendigo, Dios. En esta hora te exalto, te bendigo, Señor. Que tu presencia, mi Dios amado, cubra los corazones y las mentes de los que nos están viendo, de los que nos están escuchando de nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a poder ver el nuevo pacto como el nuevo camino, Señor. Ese pacto que nos limpia de todo pecado, Señor, que no tiene que ser repetitivo porque ya tú moriste en la cruz, Señor, y que has limpiado nuestros pecados, que has abierto un acceso con el Padre, que has establecido una relación con Dios, mi Dios amado, que ese acceso que estuvo cerrado durante muchos años, Señor, ya tu presencia está accesible para todos, Señor. Está accesible no solamente para el sacerdote, sino también para aquellos que buscan y que anhelan estar contigo, estar en tu presencia, Dios. Gracias, Padre, por permitir el acceso. Gracias a Jesús porque todavía continúa mediando, continúa siendo el sumo sacerdote y llevando nuestras peticiones y nuestra ofrenda delante de ti, Señor. Ayuda a que nuestras ofrendas suban como un olor grato por nuestros propios esfuerzos, aunque sabemos, Señor, que el olor va a subir grato por el sacrificio que hizo Jesús, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos a seguir dando ofrendas, Señor, ofrendas de gratitud, ofrendas de hacer el bien, ofrendas de ayudar al prójimo, ofrendas de alabanza en tu nombre, Señor. Ayúdanos a hacer una mejor iglesia, pero también ayúdanos a ser buenos seres humanos, Señor. Ayúdanos a establecer tu reino en este lugar, Señor. Ayúdanos a hacer grandes cosas en tu nombre, Señor. Ayúdanos a poder alcanzar, ayudar y a poder ver en otros, Padre amado, y en nosotros mismos el gran sacrificio que tú hiciste. Y que ahora, mi Dios amado, somos aptos, somos tus hijos, Señor. Hemos sido hechos parte de tu reino. Hemos sido, Padre amado, injertados en tu reino gracias a Jesús, que no solamente es el Cordero inmolado, sino que también
es nuestro mediador y el sumo sacerdote que también está allá arriba representando e intercediendo por nosotros en el tabernáculo celestial, Señor. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que se conectan, Señor. Bendice a los enfermos, Señor amado, de la casa. Que tu gracia, que tu sanidad, que tu misericordia nos cubra a todos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Qué maravillosa, ¿verdad? Poder ver en la palabra del Señor al Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Poder ver cómo Él se hizo representativo en cada uno de los sacrificios, de los holocaustos, ¿verdad? De las ofrendas derramadas en lo que era la sombra, ¿verdad? De lo que venía, que es el tabernáculo, y poder verlo allí, ¿verdad? Ver cómo Él mismo se presentaba a sí mismo, ver mismo cómo él presentaba su vida, presentaba su sangre y se hacía pecado por nosotros. Eso era lo que significaban, ¿verdad? Cada una de esas ofrendas representativas, ¿verdad? De lo que venía eh, en perfección en su vida. Así que damos gracias al Señor, damos gracias al Señor, ¿verdad? Por presentarse por nosotros, porque ciertamente de otro modo nosotros no pudiéramos tener acceso libre a su presencia. Y esto es algo que nosotros nos llena de gratificación y de agradecimiento. Y por lo tanto, nosotros podemos elevar una vida, ¿verdad? Llena de sacrificios, sacrificios que honren su nombre, ¿verdad? Haciendo su voluntad. Así que damos gracias, gracias, pastor. Vamos a ver qué tenemos el próximo miércoles en un tiempo de conexión como este, ¿verdad? Vamos a ir vinculados a ese mismo tema, ¿verdad? De lo que es sacrificio de alabanza. Así que vamos a ir por ahí, que el Espíritu nos trae en el nombre del Señor el próximo miércoles en tiempo de conexión. Este viernes, usted sabe que nosotros tenemos el programa contigo a las 7 de la noche. Si no estamos reunidos en el templo, ¿verdad? Pasando el tiempo extraordinario que pasamos con el Espíritu Santo del Señor, tenemos un tiempo con la comunidad, ¿verdad? Por eso se llama contigo, contigo con el Espíritu Santo y contigo con la comunidad. Así que este viernes tenemos servicio en un hogar muy especial. Así que vamos a estar reuniéndonos en la panadería Aquiles, ¿verdad? Aquiles. Sí, si me corrigen por ahí los muchachos, vamos a estar reuniéndonos por allí. Vamos a ver. Amén. Muy bien. Aquiles Baker, esa misma. Allá, eh, Quiles Baker. Así que nos reunimos allí. Saben que los pastores están llegando más o menos a las 7 de la noche por allí, así que nos esperan para juntos verla estacionarnos, porque sabemos que hay estacionamiento limitado en lo que sería la casa como tal. Así que nada, nosotros seríamos los últimos en llegar y arrancamos en el nombre del Señor. ¿Está bien? Esperamos pasar un tiempo glorioso, así como lo pasamos el viernes pasado en casa de la familia de Javier, ¿verdad? De su suegra Laura eh, y su esposa y su hijo, ¿verdad? De verdad que pasamos un tiempo maravilloso, maravilloso. Así que esperamos también pasar un tiempo rico haciendo lo que Dios nos ha invitado a hacer, ¿verdad? Acompañar a otros en medio de su entorno, llevando a Cristo, a este Cristo que es nuestro sumo sacerdote, nuestro representante perfecto, su presencia viva en nuestra vida. Y este domingo, con el favor del Señor, nos reunimos en Casa de Restauración, allí en Botijas 1, sector Parcelas. A las 10 de la mañana tenemos servicio de escuela bíblica, tenemos un nuevo expositor, así que Dios mediante el sábado le, le mandamos la foto de la nueva lección para que vaya repasándola antes de llegar a la iglesia. Y entonces comenzamos con este nuevo expositor. También tenemos escuela bíblica para niños. Este domingo tenemos la manualidad. El domingo pasado estuvimos haciendo ejercicio bíblico, ¿verdad? Juntamente con la lección bíblica. Estamos hablando de Moisés, ¿verdad? De bebé, esa historia tan maravillosa. Y este domingo tenemos la manualidad de esa lección. Así que lleve a sus niños a la casa del Señor, instrúyalo en su camino. Mira, yo soy producto de eso y se lo he dicho a la iglesia muchas veces. Producto de una señora que iba a casa los sábados. Eventualmente yo fui acercándome a la iglesia, acercándome a la escuela bíblica, acercándome a los campamentos, ¿verdad? Instruyéndome en la palabra del Señor, siempre Dios acercando su palabra a mi vida y me ha llevado hasta hoy, me ha guardado hasta hoy. Así que la palabra del Señor, su presencia en nuestra vida nos hace bien, nos bendice, esa es su promesa. Él nos quiere bendecir.
Así que acerca a los niños a la casa. Y seguido de la escuela bíblica, los domingos a las 10, tenemos un receso, una merienda, de algunos 15 minutos para recargar la energía, ¿verdad? Y baterías para seguir nuestro servicio de adoración a las 11 de la mañana, que se da de manera extraordinaria. Así que les invitamos a casa para que juntos podamos elevar sacrificio de alabanza al Dios eterno. Esa es la idea de por qué nos reunimos allí, para bendecirnos unos a los otros, ¿verdad? Y experimentar una presencia extraordinaria, adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor, quien se lo merece. Amén. Así que no, no le tomamos más tiempo. Que el Señor le guarde y le bendiga. Recuerden llevar en oración, ¿verdad? A los enfermos de la casa. Tenemos a Matilde hoy por teléfono, ¿verdad? Conectadita, tiene teléfono nuevo, así que luego se los comparto por el chat, ¿verdad? Para que puedan llamarla, ¿verdad? Y tener contacto con ella. Eh, estuvimos visitándola el domingo pasado, así que ella está muy bien, ¿verdad? Usted sabe que está delicadita de su vista, pero de lo demás siga orando por ella, ¿verdad? Para que la salud divina del Señor siga derramando sobre su vida y sobre todos los de la casa, ¿verdad? Sobre los enfermos unos por otros. Y recuerde orar especialmente por nuestro compañero de trabajo, Javier Martínez, ¿verdad? Se lo compartí hoy. Mañana le intervienen quirúrgicamente, así que el Señor tenga todo control y que los médicos sean sorprendidos en el nombre del Señor. Oramos por eso. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Que tenga pronta restablecimiento, ¿verdad? Pronta restauración y que sobre todo tenga un encuentro con el Padre Celestial. Esa es nuestra oración. Dios les guarde, Dios les bendiga, que tengan una buena noche en el nombre del Señor. Descansen. Un abrazo. Bye bye.